pues nefropatía por IgA. em, y bueno, lo que yo le agregué, sí que es un desafío para la nefrología, y en la conclusión pongo por qué le agrego ese subtítulo. Bueno, esta es la carátula, ¿sí? Mis tutores fueron el doctor de Orte y el doctor Junqueras, y Conan. Bueno, un poco para hacer un poco de introducción, la nefropatía por IgA fue descrita por Berger, ¿sí? En 1968, después en 1969, y en donde le acuña el nombre de enfermedad de Berger o nefrosis lipoidea en su momento. Es una nefropatía, es la nefropatía primaria más frecuente en todo el mundo, pero es como una ambigüedad, porque si bien, o sea, obviamente que necesitamos la biopsia, o sea, para hacer el diagnóstico, la prevalencia exacta se cree que está subestimada, que hay muchos más casos. Esto es debido a la falta de consenso en las distintas regiones geográficas sobre cuándo realizar la biopsia. En su momento se describió como una patología, una nefropatía benigna, pero bueno, esto ya podemos ir descartándolo, porque con el correr del tiempo se sabe que luego de pasado 20 años desde el diagnóstico, entre un 15 a un 40% de estos pacientes van a desarrollar una insuficiencia renal crónica terminal, y un 20% van a mostrar una pérdida significativa de la función renal. Y muchas veces esta insuficiencia renal se da antes de los 20 años desde el diagnóstico. Entonces ya no hablamos más de que es benigna. Y se trata de una enfermedad que recurre con mucha frecuencia tras el trasplante renal. Vamos a hablar un poquito. Y por todo esto, por todo lo expuesto, más sumado a la heterogeneidad tanto clínica como evolutiva de la enfermedad, mi idea en esta presentación es dejar una visión actual del manejo de esta patología renal, o sea, en qué estamos parados. Bueno, ¿qué es lo que hay que saber sobre, un poco para entrar en la patología en sí? Que hay una prevalencia de la afección en varones respecto a mujeres, que la relación es 3 en 1, pero que esta relación se achica de 1 a 1 en países asiáticos, siendo la raza asiática, si la raza amarilla, la que es la más afectada. Le continúa la blanca y con mucha menos afección en la raza negra. No suele presentarse en los niños, si bien hay casos, no es que no hay ningún caso, pero no suele, ni en los ancianos. Y clásicamente el diagnóstico es entre la segunda y la cuarta década de la vida. O sea, estamos hablando de gente joven, que generalmente es la que diagnosticamos la nefropatía por IgA. La fisiopatogenia. Hablar un poquito de la fisiopatogenia, nosotros sabemos que hay depósitos de inmunoglobulina A, que que están más que nada en la parte del mesangio. Inmunoglobulina A1, ¿sí? Que más que nada está producida en las células plasmáticas, tanto en los tractos gastrointestinal y respiratorio. Y en menor grado en la médula ósea y en los ganglios linfáticos, que serían los lugares en donde se produce la inmunoglobulina A. Nosotros sabemos que la inmunoglobulina A es la que mayor producción tenemos en nuestro organismo y la que circula, o sea, en mayor cantidad, digamos. Pero en este caso, sería esta inmunoglobulina A1 la que estaría relacionada con la patogenia de la nefropatía, y estos serían los lugares de producción, ¿sí? Se cree que puede haber un trauma inicial o un estrés o una exposición a una toxina, que eso hace que haya una respuesta con una memoria posterior. Y las personas que tienen una predisposición genética a la nefropatía por IgA tienden a mostrar un mayor porcentaje de los O-glucanos. ¿Qué es esto? Estos O-glucanos están deficientes en galactosa, que básicamente es lo que tenemos en la nefropatía por IgA. Tenemos una inmunoglobulina A deficiente en galactosa, ¿sí? Entonces, estos niveles altos de inmunoglobulina A deficiente en galactosa conducen a la formación de autoanticuerpos antiglicanos. De esta manera se forman estos complejos inmunitarios que se depositan en el mesangio y terminan activando el mecanismo asociado a las lecitinas, que vamos a ver un poquito por qué. Nosotros, para hablar, ya sea hace un tiempo que se viene hablando de esta fisiopatogenia, se habla del modelo de los golpes múltiples, ¿sí? Eh, Como dijimos anteriormente, tenemos que tener primero una inmunoglobulina A deficiente en galactosa. Esto va a llevar a la producción, este sería el primer golpe,
Esto va a llevar a la producción de anticuerpos antiglicanos, que es el segundo golpe, y estos van a formar, estos dos procesos van a llevar a formar unos complejos inmunes, que este sería el tercer golpe, y el cuarto golpe es el depósito de estos complejos en el mesangio. Vamos a ver que dice que se ocurre por medio de los receptores del CD89 y del CD71. Esto es porque en realidad esta inmunoglobulina A1, que está hipogalactosilado, deficiente en galactosa, tiene propensión a aglutinarse. Y se van a formar polímeros, ¿sí? Y estos polímeros se van a escindir en dos partes. Una de esas partes, que se llama FC alfa R, es ávido a unirse al receptor del CD89. Y el objetivo normal de este CD89 es anular la actividad defectuosa de los complejos, o sea, trata como de frenar, digamos, estos complejos de inmunoglobulina polimérica. Y esto a la vez está regulado por el CD71. Por eso, de esta manera, es como se termina activando el complemento tanto por las vías de las lecitinas, que es en un 30%, y por la vía alterna en un 70%. También en estudios que se han podido observar, está involucrado el intestino como el rol en la producción de esta inmunoglobulina A1 desgalactosilada. Se cree que por ahí puede haber una influencia en la dieta, infecciones crónicas o patologías inflamatorias pueden hacer que haya mayor producción de esta inmunoglobulina A desgalactosilada y que termina generando o comienza por esta formación y termina generándose todos los otros golpes que terminan con la afección de los depósitos mesangiales de esta inmunoglobulina A1. Bueno, hay una asociación genética, ¿sí? Ya se sabe que es una enfermedad autoinmune, que tiene una fuerte determinación genética. Esto se manifiesta tanto por el tema del microbioma como por las diferencias geográficas, como dijimos, por ejemplo, que es más frecuente en la raza amarilla. Esta variación parece jugar un papel clave en el desarrollo clínico de la nefropatía por IgA. Se sabe que mucha gente puede tener niveles de inmunoglobulina A deficiente en galactosa, pero no todos van a terminar desarrollando una nefropatía por IgA. Tienen que tener otro tipo de pautas, digamos, para que se pueda producir la enfermedad. Y lo que se hizo es que se ha estudiado, se hizo un estudio con adultos que tenían, ¿sí? En 89 casos y 266 familiares, y se observó que entre un 21, o sea, en 21 de 45 de los pacientes tenían, o sea, los familiares tenían niveles elevados de inmunoglobulina A deficiente en galactosa y que eran familiares en riesgo. Lo que sugería que había una herencia autosómica dominante. Esto es un poco también para tener en cuenta que por ahí nos pasó con Nelson, que decíamos, bueno, tenemos a este paciente con IgA y que había familiares que también habían estado en diálisis y que por ahí no se había obtenido biopsia, pero bueno, es como para tener en cuenta cuando uno tiene un paciente con IgA, al tener la alarma de que, bueno, por ahí comentarle a los familiares y hacer un seguimiento de algunos familiares por el riesgo. Las presentaciones clínicas que pueden tener, bueno, se puede presentar silente, que no se va a presentar, vamos a ver qué es, asintomática o sintomática. La silente no hay ninguna manifestación ni clínica ni subclínica, sino radica en identificarlas tanto en las biopsias de los donantes de riñón como en el material de autopsia. Esto es entre un 1.6 a un 20%. Cuando decíamos al principio que estaba como subdiagnosticada, por decirlo de alguna manera, a pesar de que era la nefropatía más frecuente, era un poco haciendo hincapié en esto de las autopsias. En muchos estudios se van a encontrar en autopsias de riñones depósitos de inmunoglobulina A en el mesangio y que no habían tenido manifestaciones nefrológicas en vida, digamos, esas personas. Entonces de ahí se empezó a decir que era una patología que por ahí estaba subdiagnosticada porque faltaba realizar más biopsias.
La forma sintomática, bueno, va a ser un diagnóstico, un hallazgo inocente, como quien dice, ¿sí? Que se va a encontrar con una hematuria microscópica que puede estar acompañada no de proteinuria, que básicamente no va a ser por consulta del paciente, sino por un hallazgo en el laboratorio. Siempre cuando tenemos una microhematuria, o bueno, proteinuria, un sedimento activo, digamos, va a estar la sospecha y siempre vamos a tener que confirmar mediante una biopsia renal, a fin de descartar otras causas de hematuria. La forma silente, asintomática, puede ser un hallazgo inocente en una fase precoz de la enfermedad, o sea, no puede ser que no tenga ninguna otra manifestación clínica. Y esta microhematuria aislada se observa entre un 10 a un 13% de los pacientes en el momento del diagnóstico. Después tenemos la forma sintomática, que es la diagnosticada por la presencia de hematuria macroscópica en un contexto de una infección de vías aéreas superiores, sin tiempo, digamos, eh, eh, como es enseguida, digamos, o puede ser del tracto de la vía, como es del tracto urinario, que es el menos, o gastrointestinal, pero son el menos frecuentes. Esta hematuria, ¿qué características va a tener? Bueno, va a ser una hematuria que no se va a acompañar ni de coágulos ni de dolor tipo cólico. Durante los periodos interhematúricos puede persistir la microhematuria o el sedimento puede normalizarse. La presencia de la proteinuria acompaña el cuadro de hematuria en un 80% de los casos. Y el intervalo de la proteinuria va de unos cientos de miligramos hasta una proteinuria en un intervalo nefrótico. La presentación clínica más frecuente es una proteinuria en rango no nefrótico. Ahora después vamos a ver, o sea, siempre va a ser un rango no nefrótico, pero se puede acompañar en rango nefrótico, que es un 5%, y la gravedad de la proteinuria va a estar asociada al mal pronóstico. Vamos a ver que es uno de los puntos más adelante en el tratamiento, que es el que nos da el corte por el uso no de inmunosupresores, y que la proteinuria en realidad, a diferencia de otras patologías o otras glomerulonefritis, el corte es mucho más acotado. Ya con un gramo de proteinuria ya estamos hablando de mal pronóstico y por ahí de necesitar hacer inmunosupresión. Bueno, puede haber hipertensión arterial. La función renal puede estar normal o puede estar deteriorada. Y la hipertensión es un hallazgo frecuente. La función renal puede estar alterada también. La frecuencia es bastante oscilante, es entre un 2 a un 59%. Por eso se dice que es tan errática por ahí en la predicción de esta patología, que uno por ahí no sabe cómo va a seguir el paciente o cuál va a ser el desenlace. La hipertensión también puede estar frecuente, entre un 6 a un 53% de los casos, pero sobre todo es un potente predictor de la progresión de una enfermedad renal. Ya vamos a ver que en uno de los puntos es una de las aristas que uno va a controlar y va a tener en cuenta para para tratar de ver la progresión de la enfermedad. Y lo que hay que tener en cuenta es que por ahí muchos pacientes que están etiquetados como afectos de hipertensión esencial o nefroesclerosis benigna son en realidad portadores de una nefropatía por IgA. De ahí la importancia de realizar un seguimiento urinario a pacientes con hipertensión arterial. Un poco lo decíamos al principio, que por ahí uno toma como que un paciente o sea, no toma digamos, el alarma de decir 38 años con hipertensión, y lo toma como si fuera esencial y en realidad no. A ver, a ver, sin pila en Uy, se tildó. A ver. No me pasa la diapo. A ver. Ahí está. Bueno, después de la parte de la clínica, dijimos que el diagnóstico se hacía mediante la biopsia, ¿sí? No se ve la diapo, no se ve la diapo. Ahí está, ahí la puede pasar. Yo sí la veo la diapositiva. Yo también la veo.
Ahí pues no la podía mover, pero ahora sí, porque no tenía, se me había quedado sin pila el cosito. No, no Em, se ve. Bueno, ¿La ves? Sí, se ve. no, Yo la veo. Yo también ¿La la ven? veo, ¿eh? ¿La ven? Yo sí. Azucena no la Sí, ve. sí. Yo la veo. Ajá, Vea. bueno. bueno, no importa. Sígala entonces. Em, bueno, bueno, un poquito hablar de la biopsia renal y de la anatomía patológica. Dijimos que el diagnóstico de la nefropatía por IgA depende exclusivamente del análisis de una biopsia, porque bueno, va a ser mediante la biopsia que vamos a hacer evidentes los depósitos mesangiales de inmunoglobulina A. De hecho, sería hasta, podríamos decir, por la inmunofluorescencia, ¿sí? La microscopía óptica, yo lo que hice acá es, puse fotos, esto igual, bueno, no me quedó de dónde lo extraje, porque cuando lo hice en grande, pero esto es extraído del curso de glomerulopatías, de una patóloga nefróloga que dio una de las charlas, y más que nada es para mostrar que puede ser extremadamente variable la microscopía. Siempre vamos a encontrar hipersolidaridad en el nivel mesangial, puede haber compromiso endocapilar, puede haber compromiso de las arteriolas, ¿sí? Principalmente cuando, como dijimos, que se acompaña con hipertensión arterial, con lo cual es bastante variable la microscopía óptica. En la inmunofluorescencia lo que vamos a encontrar es una inmunoglobulina A que predominantemente es de la subclase 1. No es necesario que esté presente en todos los glomérulos, con solo la presencia en uno ya es suficiente para hacer el diagnóstico. Lo importante es que la intensidad de la positividad, o sea, la refringencia de la inmunoglobulina A, no está asociada al cuadro clínico ni al pronóstico, no es que porque sea muy refringente va a ser de peor pronóstico. Puede ser la única inmunoglobulina o puede estar acompañada, generalmente está acompañada de otras inmunoglobulinas, pero tiene que ser dominante o codominante. Y siempre tenemos que descartar o sea, tiene que incluir la presencia en el mesangio y tenemos que descartar estos depósitos que estén en un patrón difuso granular o lineal en la membrana basal glomerular. Y estos depósitos pueden estar también en los capilares o no. Bien, acá tenemos fotos de la IgA, obviamente que el anatomopatólogo marca el inmunocomplejo con IgA y nos va a informar cuando estén. Y en esta foto vemos que, bueno, están acompañados de otros, puede estar acompañado de C3 muchas veces, pero bueno, lo importante es que cuando tengamos presencia de C1Q, siempre tenemos que hacer diagnóstico diferencial de nefritis lúpica. Después puede haber IgG, puede haber kappa, puede haber lambda, puede haber IgM acompañando a la IgA. Bien, a partir de lo que es la microscopía óptica, tuvimos una clasificación primera, que era la clasificación de Haas-Lee, que podemos decir que hay como un corte en el 2009, ¿sí? Antes del 2009 se utilizaba esta clasificación, que la dividía en cinco grados, y que era de menor a mayor, por decirlo de alguna manera, en la gravedad o el compromiso que se encontraba a nivel renal. Y en el grado 1 teníamos una hipersolaridad mesangial mínima o ausente. En el 2 había una glomerulonefrosis focal y segmentaria sin proliferación celular. En la 3 había una glomerulonefritis proliferativa focal. La 4 era una glomerulonefritis proliferativa difusa. Y el grado 5 era cuando había un 40% más de los glomérulos de esclerosis global y cuando teníamos compromiso con una atrofia tubular cortical también en el 40% más. A pesar de que estaba esto, era como que faltaba un consenso para, para o sea, que la biopsia sea más predictor de la patología en sí. Entonces, para poder asociar los cambios histológicos con el pronóstico. A partir de ahí es que nace en el 2009, perdón, la clasificación de Oxford. Que bueno, fue en respuesta a las necesidades, tanto la Renal Pathology Society y la International IgA Nephropathy Network propusieron este uso de la clasificación.
Esta clasificación, como características, lo que tiene es que es un enfoque basado completamente en la evidencia. La evidencia se derivó de un estudio clínico patológico de 206 pacientes adultos y 59 pediátricos, de 8 países de todo el mundo. Las muestras de las biopsias fueron clasificadas por un mínimo de 3 patólogos por medio de una lista imparcial y completa de lesiones glomerulares, tubulointersticiales y vasculares. Y todos los pacientes fueron seguidos durante al menos 3 años. Esta lista era una lista mucho más grande que la que nosotros vamos a ver ahora, que es con la que sacamos el MEST. Había muchas lesiones y se terminaron definiendo, buscaron los puntos afines para ver cuáles eran las lesiones que tenían mayor progresión en una enfermedad renal crónica terminal, o una disminución en el 50% de la tasa de filtrado glomerular. Y las 4 variables que quedaron, digamos, asociadas fueron la hipercelularidad mesangial, la hipercelularidad endocapilar, la glomerulosclerosis segmentaria y la atrofia tubular o la fibrosis intersticial. Y acá es donde sale el famoso MES. Y a esta puntuación MES se le agregó la presencia o no de semilunas. Entonces nos queda el M, que va a ser la hipercelularidad mesangial. Si tenemos menos del 50% afectado de los glomérulos, va a ser 0. Si hay mayor al 50%, es M1. En la E, la proliferación endocapilar, lo mismo, 0 si es ausente, 1 si está presente. La glomerulosclerosis segmentaria, que viene a ser la S, 0 si es ausente, 1 si es presente. En la fibrosis tubulointersticial tenemos 0, 1 o 2. El 0 es menos del 25%, el 1 es entre un 25 y un 50%, y el 2 es mayor al 50%. Y la presencia de semilunas, tenemos el C0 cuando tenemos 0%, o sea, no hay 0%, el C1 cuando tenemos entre un 1 y un 25%, y un C2 cuando tenemos mayor a un 25% de los glomérulos. Ahora bien, ¿cuáles son los puntos claves? Bueno, más que nada que el M1 ¿sí? Nos va a predecir una pérdida más rápida de la función renal y la falta de respuesta a los IECA. Es importante tenerlo en cuenta porque el IECA es uno de nuestros pilares, digamos, en el tratamiento de la nefropatía por IgA. Entonces, bueno, saber que tenemos un M1, tener en cuenta que por ahí la respuesta al IECA no va a ser la que uno espera. El E1 y el C1 o el C2, o sea, cuando ya tenemos presencia de semilunas, están asociados a una menor supervivencia renal en pacientes que no reciben inmunosupresión. Ahora, después vamos a ver, si bien la puntuación de Oxford, a diferencia de lo que es por ahí la microscopía en la nefritis lúpica, que uno con una nefritis lúpica puede predecir bien el tratamiento y cuándo utilizar corticoides o inmunosupresión. En esta no está bien claro, como dije anteriormente, ya vamos a ver que más parece uno por la proteinuria, pero bueno, obviamente que si tenemos semilunas, uno va, se está hablando de algo que es más invasivo, que tiene más afectación del glomérulo, con lo cual la inmunosupresión sería pensada para ese paciente. La esclerosis segmentaria con cambios podocitopáticos se asocia a una mayor proteinuria y progresión de enfermedad renal crónica. El T1 o el T2 se asocia con una disminución de la tasa de filtrado glomerular en presentación y la progresión de la enfermedad renal crónica terminal. Esto básicamente es como que nos sirve, digamos, la puntuación de Oxford para tener en cuenta cuando nosotros recibimos un informe de una biopsia. Bueno, ¿cuáles son los principales marcadores de mal pronóstico en la nefropatía por IgA? Tenemos el diagnóstico en edad adulta, el sexo masculino, como dijimos antes, la proteinuria persistente mayor a 1 gramo día, la insuficiencia renal crónica con una creatinina mayor a 1,68, la hipertensión arterial, la hiperuricemia, la hipertriglicidemia y la obesidad, la fibrosis intersticial y la atrofia tubular, las semilunas y la necrosis glomerular. Estos serían los marcadores de mal pronóstico. Bien, ahora vamos a pasar un poco a las opciones de tratamiento. Bueno, esto yo lo resumí a partir de las guías CADIGO, ¿sí? Lo que dicen las guías CADIGO es, básicamente, bueno, primero hay que descartar causas secundarias de una nefropatía por IgA, que no sea por una vasculitis, que sea secundaria viral, que no sea autoinmune. Y cuando tenemos que es idiopática, hay que comenzar con los cuidados de apoyo.
básicamente control de la presión arterial, dosis máximas toleradas de IECA o ARA. Hay que modificar el estilo de vida por esto de la dislipemia, de la obesidad y demás que son marcadores de mal pronóstico, abordar el riesgo cardiovascular, y todos los pacientes con una proteinuria mayor a 0,5 gramos día, que sean, o sea, independientemente de que tengan hipertensión o no, tienen que recibir tratamiento con un IECO o con un ARA, más que nada como nefroprotector que en sí por hipertensión. Los medicamentos inmunosupresores. Bueno, ¿cuándo se deben considerar? Dijimos que se consideran cuando los pacientes tienen un alto riesgo de enfermedad progresiva. Ahora bien, ¿cuándo hablamos de que tienen un alto riesgo de enfermedad progresiva? Bueno, cuando la proteinuria es mayor a 0,75 a 1 gramo, a pesar de 90, más o menos 90 días de tratamiento optimizado. O sea, siguiendo con IECARA, con los cuidados cambiando el estilo de vida y demás. Los pacientes que continúan con esta proteinuria, se sugiere ya la inmunosupresión. Esto es un dato, digamos, importante o distinto a otras nefropatías, en donde por ahí la proteinuria, uno es como que es más relajado. O sea, no sé, una membrana proliferativa, por ejemplo, que tienen proteinurias más altas, uno no va a inmunosuprimir con 1 gramo. Pero en la nefropatía por IgA es un punto de inflexión, digamos, como de mal pronóstico. Entonces, con 1 gramo ya de proteinuria en 3 meses, digamos, que el paciente recibió tratamiento optimizado y no hubo respuesta, es candidato a la inmunosupresión. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta con los glucocorticoides? Básicamente que van a ser, digamos, hoy en día es el único inmunosupresor que demuestra una respuesta positiva, pero a su vez, como no es la respuesta que uno esperaría total, hay que tener mucho cuidado y hasta por ahí evitarse en los pacientes que tienen un filtrado glomerular menor a 30 por este costo-beneficio del uso del glucocorticoide, ¿sí? Obviamente los pacientes diabéticos, los pacientes que tienen con obesidad con un índice de masa corporal mayor a 30, los que tienen infecciones latentes, los que tienen enfermedades secundarias como una cirrosis, los que tienen una úlcera activa, los que tienen osteoporosis severa. Entonces, estos pacientes vamos a evitar usar el tratamiento. Cuando corresponde el tratamiento con los glucocorticoides, que son equivalentes a prednisona, de 0,5 miligramos kilo día, bueno, incorporar profilaxis para neumonía por neumocistis, junto con la gastroprotección y la protección ósea. Por otro lado, no hay pruebas suficientes para respaldar el uso de la puntuación MED-C en la clasificación de Oxford para determinar cuándo se debe iniciar la terapia con glucocorticoides. Esto es un poco hablando de la diferencia por ahí que tenemos con la nefritis lúpica, que uno con una biopsia podemos ya determinar qué tratamiento y cómo lo vamos a utilizar. Y tampoco no hay datos que respalden la eficacia o la toxicidad reducida de los regímenes de glucocorticoides en días alternos o en protocolos de dosis reducida. Después vamos a ver que se hicieron muchos estudios y se siguen haciendo estudios por nefropatía por IgA, pero siempre por ahí son muy acotadas las poblaciones de estudio, con lo cual es muy difícil después extrapolarlo a la población en general. Entonces, ¿qué es lo que aconsejan las guías? Básicamente que los pacientes que siguen teniendo este alto riesgo de progresión después de la terapia, siempre hablando de un filtrado, o sea, hay que ver qué filtrado tiene. Si tiene un filtrado menor a 30, considerar, o sea, tratar de no utilizar los glucocorticoides y maximizar el soporte vital, digamos, de los pacientes. Y en los que tienen mayor a 30, un filtrado mayor a 30, ver el riesgo tóxico realmente, y ver riesgo-beneficio de utilizar los glucocorticoides. Después hay otras terapias, podemos ver que hay varias terapias que no están recomendadas, como por ejemplo los agentes antiplaquetarios, los anticoagulantes, la cetoprima, la ciclofosfamida, los inhibidores de la calcineurina, el rituximab, el aceite de pescado, ¿sí? El micofenolato, mofetil y la hidrocloroquina, en un momento se hizo estudios para ver si se podían usar como agentes únicos
pero la realidad es que no se vio una respuesta mejor que con los corticoides y en realidad siempre fueron como se utilizando, digamos, la respuesta fue mejor siempre acompañados de glucocorticoides. ¿Qué es lo que recomiendan entonces las guías KDIGO? Bueno, las guías KDIGO no recomiendan el uso de agentes inmunosupresores, pero sugieren que los pacientes con proteinuria persistente mayor a 1 gramo día, a pesar de 3 o 6 meses de atención de apoyo optimizada, incluidos con IECA, con ARI, control de la presión arterial, y con un filtrado glomerular mayor a 50, reciban en el curso de 6 meses de terapia con corticoides. Y lo que se vio como, digamos, como respuesta positiva es en el uso, en los 6 meses de tratamiento, puede ser metilprednisolona intravenosa, 1 gramo por día durante 3 días consecutivos, o sea, hacer una carga al comienzo del mes, el mes 1, 3 y 5, y después prednisona oral 0,5 miligramos kilo en días alternos durante 6 meses o con prednisona oral de 0,8 a 1 miligramo kilo por día, más ramipril durante 2 meses, y suprimiendo el tratamiento a los 6 meses. Hablando un poquito de las otras, de las otras opciones, el suplemento del aceite de pescado. Bueno, en un momento se sugirió como una opción adicional, obviamente de bajo riesgo, en pacientes que tenían proteinuria persistente, y porque debido a los beneficios que tenía cardiovasculares y antihipertensivos. Pero bueno, obviamente que los resultados fueron mixtos y no hubo un resultado prometedor como tratamiento único. Sabemos que igual, o sea, obviamente sería un coadyuvante. Los suplementos de aceite de pescado tienen mucho omega 3 y el omega 3 ya se sabe por muchos estudios que es cardioprotector, con lo cual obviamente va a ser beneficioso, pero no es, digamos, un tratamiento que realmente vaya a la causa. Todos los estudios, que ahora vamos a ir viendo, se hicieron en pos de tratar la causa, ¿sí? O sea, o bien bajar o disminuir los niveles de inmunoglobulina deficiente en galactosa, o bien que realmente bajar la proteinuria a menos de 0,75 gramos. Entonces, esto es lo que se trataba de buscar con todos estos estudios que se hicieron. La amidalectomía en su momento también fue una opción quirúrgica porque obviamente se trataba con esto de bajar los niveles circulantes de inmunoglobulina A1. ¿Qué pasó? Fue un ensayo que se realizó en Japón, ¿sí? Por Kawamura y colaboradores, y en realidad lo que se indicó es que la amidalectomía por sí sola no tenía no había un aumento en la incidencia de remisión clínica, sino que era con pulsos de esteroides. Y, o sea, sola no hubo una respuesta positiva. Y a su vez bueno, obviamente que como la amidalectomía tiene su complicación clínica o quirúrgica, y estamos hablando de personas mayores, pues no estamos hablando de niños, no es un método que se termine aconsejando, no se pudo extrapolar esto a todo, digamos, la población, y no es una terapia que sea aconsejable hoy en día por la KDIGO. Después hubo muchos estudios, y de hecho sigue habiendo estudios recientes, que se realizaron, como por ejemplo el STOP IgAN, ensayo controlado al electrolizado de rituximab, el estudio de Nefigan, el estudio Testing y ensayos de la fase 2 de Janus. Bueno, yo remarqué dos que son los que vamos a hablar un poquito más. Los otros estudios, el STOP IgAN, es un estudio que se realizó en Alemania, en donde se estudiaba el uso de la metilprednisolona contra el placebo. Es un estudio que tuvo, o sea, si bien o sea, si bien se controla un poquito más la proteinuria, no se pudo mejorar el tema del filtrado, que es lo que se buscaba, el filtrado glomerular. Y lo que se vio que había muchas consecuencias secundarias en los pacientes que habían recibido corticoides con respecto a los que no.
El ensayo controlado con rituximab, lo que buscaba rituximab era disminuir la cantidad de células B, y bueno, de esta manera influir o bajar la respuesta inmunitaria que teníamos ante la enfermedad, y tampoco se pudo este, corroborar, digamos, positividad. El estudio testing fue un estudio muy grande que se hizo en Asia, que en teoría tenía tiempo de cierre ahora en el 2022, y tuvo también, se comparaba el uso de los corticoides contra el placebo, y o sea, tuvo muchos cortes primero porque había muchas complicaciones en los pacientes, tuvieron que frenar el estudio, volver a comenzarlo, y finalmente se terminó en el 2021, y tampoco se pudo dar respuestas positivas, porque de todos los pacientes que habían comenzado el estudio, quedaron muchos menos, y de esos que habían quedado no se pudo determinar realmente la respuesta que buscaban, y por otro lado no llegaron al tiempo que habían querido concluir. Así que bueno, fueron estudios que no llegaron, digamos, a dar algo muy positivo. Como dijimos, el estudio Nefigan, de todos estos que hablamos, 2 son los que por ahí se obtuvieron mejores resultados, que son, se comparó la utilización de cápsulas orales de liberación modificada del budesonide, en diferencia con el placebo. Se usó en 150 pacientes con nefropatía por IgA. Y después de la fase de preinclusión, básicamente, o sea, todos estos estudios buscan o incluyen pacientes que tienen una proteinuria mayor a 0,75 gramos en 24 horas, o bueno, en este caso la porción de proteína en orina creatinina mayor a 0,5 gramos, y un filtrado mayor a 45. Lo que fue positivo el análisis, porque hubo una reducción media en la relación proteína-creatinina en orina durante un periodo de tratamiento de 9 meses en comparación con el placebo. Nuevamente uno dice, bueno, ¿por qué no? Por ahí no es algo que esté hoy en día avalado y demás, por la cantidad o sea, la cantidad de pacientes, o sea, era una población muy acotada. El ensayo Janus básicamente es el estudio del ATCCEP, que es una proteína recombinante humana, que es un activador transmembrana, y bueno, lo que hace básicamente es interfiere en las funciones efectoras de las células B. Se mostró un perfil de seguridad aceptable para los pacientes que tenían nefropatía por IgA y proteinuria persistente, con cambios significativos en la proteinuria en 24 horas, había una estabilización potencial de la función renal y reducciones sustanciales en los niveles de la inmunoglobulina A deficiente en galactosa, en comparación con el placebo. O sea que se podría decir que realmente había sido muy positivo. Nuevamente, la principal limitación es que era pequeño el tamaño de la muestra. Pero como fue tan positivo, hoy se están realizando, hay un estudio más grande que es de mayor duración, que el tratamiento es de ATCCEP de 150 miligramos para confirmar los hallazgos que estuvieron en el Janus. Y este estudio es una fase 2B que se llama ORIN. Y bueno, esto es sobre lo último, digamos, de los estudios que se estuvieron realizando y demás sobre el tratamiento de la nefropatía por IgA. El trasplante es una opción aceptable, ¿sí? Porque si bien la nefropatía tiene una tasa de recurrencia post-trasplante entre un 30 y un 60%, a pesar de esta tasa de la recurrencia, solo se pierde por esta razón un 5% de los injertos. Por lo cual los pacientes de nefropatía por IgA son buenos candidatos para recibir el riñón. Y acá me puede decir la doctora Rizzo si estoy confundida o no. Pero bueno, No, eso es lo sí. que dice la bibliografía. Este, pero bueno, era uno de los datos, digamos, que era tener en cuenta que hay una tasa de recurrencia post-trasplante entre un 30 y un 60%, o sea que pueden presentar nefropatía ellos después del trasplante, en el órgano trasplantado. Bien. Bueno,
En resumen, más allá de todos los avances que ha habido y todos los estudios y todas las cosas, todavía no hay un tratamiento específico. Sí se han realizado estudios controlados y doble ciego que muestren cuál es la mejor estrategia para tratar la enfermedad. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué no se pueden? Bueno, una de las causas, más allá de que las poblaciones por ahí son chicas, es porque el curso de la enfermedad marca mucho que no se puedan hacer los estudios porque tiene un descenso muy lento del filtrado glomerular. Entonces hace difícil realizar estudios clínicos que aclaren estas dudas. Todos buscan esto de mejorar o sea, el filtrado glomerular o bajar la proteinuria, entonces como es tan lento, es una de las limitaciones que hacen para no poder realizar estudios, a pesar de que sea una nefropatía más frecuente, digamos, o sea, que haya tantos pacientes, pero que realmente no se pueda hacer un estudio que se llegue a un buen resultado. Y para ir terminando, agregué una comparación histológica evolutiva de nefropatía por IgA a propósito de dos casos que tenemos, que hay acá en Bariloche. El primer caso es un hombre que en la edad del momento de la punción biopsia renal tenía 33 años. La fecha de la biopsia fue el 18/6/2009. El motivo de consulta de este señor eran edemas generalizados y astenia. Acá tenemos la biopsia, yo al costado hice porque por ahí se ve un poquito chiquito. ¿Qué es lo que se observó? La muestra correspondieron a 2 cilindros con 30 glomérulos. Se observó esclerosis global y semilunas fibrosas en 8 glomérulos, semilunas fibrosas con irrupción de la cápsula de Bowman en 10 glomérulos, la esclerosis segmentaria y alteración podocitaria en 12 glomérulos. Había un grado variable de expansión mesangial, leve atrofia tubular, un 15%, fibrosis intersticial, un 12%, un infiltrado mononucleares que invadieron el epitelio tubular, aislados túbulos dilatados con contenido proteico. La inmunofluorescencia fue positiva para inmunoglobulina A 3 cruces, inmunoglobulina M3, complemento 2, patrón mesangial difuso y segmentario. Y fue negativa para IgG, C1q y fibrinógeno. El diagnóstico anatomopatológico era una nefropatía por IgA grado 5. Esto era según la clasificación de Lien-Haas, que había una proliferación mesangial severa, había un mayor de 45% de los glomérulos con semilunas y una esclerosis segmentaria y focal. El score histológico total era 18/60, glomerular 8/18, tubular 8/24 y vascular 1/18. Este informe no presenta la clasificación de Oxford porque, bueno, justamente fue en el 2009, que fue el mismo año que se creó la clasificación. Sin embargo, si uno lee lo que dice el informe, lo que se puede ver que se presentaban semilunas y expansión mesangial y esclerosis, con lo cual se podría corresponder a un M1, un E0, S1, T0 y C2, porque la tubular no tenía afectación. Este paciente, luego de esa internación y de la biopsia, no concurrió más ni realizó tratamiento, y hasta que el 1/12/2015 se presenta por guardia del hospital con signos de insuficiencia renal crónica avanzada, tenía una creatinina de 16.25, una urea de 2.58, un calcio de 6.5 y un fósforo de 9.8. Con todos los antecedentes que tenía nefrológicos y los resultados del laboratorio, se decidió la colocación del catéter transitorio de doble lumen y comenzó el tratamiento de hemodiálisis, que es el tratamiento que actualmente mantiene el paciente. Lo que podemos ver en este caso es que este paciente presentó un rápido y marcado descenso de la función renal, desarrollando a los 6 años del diagnóstico una insuficiencia renal crónica terminal. El caso número 2 es una mujer. En la edad del momento de la biopsia era de 53 años. La fecha de la punción biopsia renal fue el 23/4/2014. El motivo de consulta era una paciente derivada para seguimiento ya con biopsia realizada. Acá tenemos la biopsia, se observó, ¿sí? Había 3 cilindros renales, uno medular, uno córtico medular y otro cortical.
Se observó en oblea 2 glomérulos, había esclerosis segmentaria en 3 glomérulos, semilunas fibrosas en un glomérulo, leve expansión matricial y hipercelularidad mesangial, focal y segmentaria en los restantes glomérulos, leve atrofia tubular, menos del 10%, fibrosis intersticial en un 15%, fibrosis de la íntima arterial leve y alinosis arteriolar segmentaria leve. La inmunofluorescencia positiva para IgG, 2 cruces, IgA, 3 cruces, complemento C3, 3 cruces, patrón mesangial difuso. Era negativo para IgM y C1Q. El diagnóstico anatomopatológico era una riñón punción biopsia, una nefropatía por IgA grado 2. Estamos, o sea, nuevamente Hassan-Lee, menos del 50% de los glomérulos con hipercelularidad mesangial y esclerosis. El score de Oxford teníamos M0, E0, S1, T0. El score de histopatológico total era 9 sobre 60, glomerular 4 de 18, túbulo intersticial 2 de 24 y vascular 3 de 18. En el año 2016 realicé la primera consulta, mantuvo controles nefrológicos cada 6 meses, a excepción del año del 2020. En los 9 años desde el diagnóstico de la nefropatía, la paciente mantiene tratamiento con losartán 100 miligramos día y amlodipina 10 miligramos día. Último clearance de creatinina efectuado en julio del corriente año es de 150 mililitros minuto. La proteinuria siempre se mantuvo en rango no nefrótico, siempre fue menor a 0,70 gramos. Como medidas a ajustar, en todos los controles se constata hipertensión y en los últimos controles se objetivó sobrepeso y dislipemia. Los 3 factores son modificables y ya están en vía de corrección. Y bueno, con la exposición de estos 2 casos, yo quería dejar plasmada que es una patología, como se dijo en la introducción, heterogénea desde el punto de vista clínico, como anatomopatológico. Ambos pacientes se presentaron a la consulta con similar sintomatología, sin embargo la evolución fue indefectiblemente distinta para ambos casos. Y como conclusiones, yo saco de todo este trabajo, en la clínica, el paciente se presenta con signos y síntomas comunes como hematuria, proteinuria, hipertensión arterial. Sin embargo, el pronóstico y la evolución puede tomar distintas vías. Está claro que con la biopsia se realiza el diagnóstico, así como que se puede evaluar el compromiso renal, pero a diferencia de otras patologías como LES, en donde la biopsia puede ser determinante para el tratamiento, en la nefropatía por IgA la biopsia no es determinante en el tratamiento, y si bien algunas lesiones típicas pueden hacer sugerir el comienzo de tratamientos más invasivos, estos tratamientos no aseguran una respuesta favorable en todos los casos. Si bien hoy en día hay un nivel predictivo de evolución de la evolución es muy errática de esta enfermedad. Desde la primera descripción de la nefropatía por IgA por Jean Berger han pasado ya 53 años, y si bien se ha podido descifrar con bastante precisión la fisiopatogenia, la misma no ha bastado para desarrollar un tratamiento unificado que actúe sobre la causa. Hasta el momento se han realizado muchos ensayos, pero generalmente con poblaciones pequeñas de estudios o bien en lugares geográficos puntuales con características de la población típica de dicha región que no se puede extrapolar a otras etnias. Y bueno, siendo la nefropatía por IgA la glomerulopatía primaria más frecuente a nivel mundial, hoy las opciones de tratamiento son limitadas. Esto lleva al desafío de explorar nuevas invenciones basadas en la patogénesis del golpe múltiples, con la esperanza de poder limitar la progresión de la enfermedad. Por todo lo planteado, considero que la nefropatía por la IgA es un desafío para la nefrología. Y bueno, y esta es la bibliografía, las referencias, y muchas gracias. Muy bien, Sofía, la verdad muy completo, hay poquitas cosas para agregar, si es que uno quiere agregar algo, pero muy bien, muy bien, muy bien el desarrollo, la verdad que es súper completo. Yo algunos tips o algunas cositas que quiero agregar. Primero, bueno, que sí, como vos ya dijiste, el síndrome nefrótico es de mal predictor y es re infrecuente, pero alguna vez hemos visto algunos y realmente andan muy mal. También andan muy mal los otros pacientes. Yo creo que al ser una de estas nefropatías donde muchas veces es asintomática,
y la única causa por la cual uno puede biopsiar al paciente es encontrar alguna proteinuria, alguna microhematuria. Creo que muchas veces por eso llegamos cuando ya hay fibrosis, esclerosis glomerular, cual da proteinuria, y justamente estamos diciendo que la proteinuria es el predictor de mala evolución. Y vos dijiste muy claro también la importancia de que esto que vos decís, ¿no? Que la proteinuria no tiene que ser una proteinuria nefrótica. Una proteinuria mayor a 1 gramo ya es un mal predictor. Yo les cuento que de cosas así que les puedo compartir ahora, es que he tenido diagnósticos diferenciales con lupus en las biopsias renales, porque como vos bien dijiste, el paciente tiene esclerosis glomerular, tiene proliferación mesangial, realmente parece un lupus, más si hay crecientes. Y el depósito ya vimos que es de todo, IgA, IgM, IgG, C3, y si no está el C1q, la verdad que muchas veces me la he visto fea, sin saber qué le está pasando al paciente. De hecho, hay un paciente ahora que está en diálisis peritoneal, que se presentó con una glomerulonefritis, con hipertensión y síndrome nefrótico, y siempre parecía que era un lupus, y no lo era, por lo menos desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista de la evolución nunca apareció un lupus. Pero la verdad que está dentro de los diagnósticos diferenciales. Yo biopsié otra señora más de 50 y pico de años que nunca supe si era un lupus, o por lo menos desde el punto de vista de la biopsia. A veces la evolución del paciente te va diciendo que no es un lupus, pero realmente es difícil. Y por último quería agregar una herramienta que se llama herramienta de cálculo, que vos la mostraste pero no hablaste. Cuando vos haces el diagnóstico de glomerulopatía por IgA y tenés la biopsia y tenés el MEST, hay un tercer herramienta que se puede usar, que se llama herramienta calculadora, para que te da una idea del riesgo de progresión de la enfermedad. Esto, entras en internet, pone Tools Adults Calculator y te aparece para la IgA. Tenés que poner algunos datos, como por ejemplo la edad, la proteinuria, si usa o no IECA, el mes, y te da el riesgo de progresión en cuánto tiempo el paciente va a entrar en insuficiencia renal crónica terminal, en años y en porcentaje. Y creo que es una herramienta que es útil al momento de hacerle al paciente o explicarle el riesgo de progresión a insuficiencia renal crónica. Después, ¿qué otra cosa más? Bueno, vos hablaste del budesonide y del ACTH, es cierto. Por ahí son tratamientos que nos dicen que han bajado la proteinuria, pero como vos bien dijiste, es muy difícil porque es una patología muy proteiforme y de muchos años de evolución, y es muy difícil predecir, porque lo que uno quiere saber es si el paciente va a tener insuficiencia renal crónica terminal o no, más allá de la proteinuria. Después estoy viendo si tenía alguna cosita más para agregar, pero no tengo ninguna otra cosa más para agregar, así que no sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Excelente presentación. Mi único comentario. Gracias. Muy bueno. Muy Muy bueno, bueno, Sofi. realmente. Muy Bueno, bien, Sofi. muy Igual, bien. igual voy a decir algo. El predictor Nelson me lo pasó y yo me olvidé de ponerlo. La Porque me lo herramienta, el tool, pasó. se llama tool. Sí, 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 no Ajá. hay De problema. herramientas, sí. No es, pero es, Sí, sí, es sí. Me interesante la usarla. pasó y probé. ¿La Sí, probé para hiciste? la paciente esta todo y me olvidé Claro. de ponerlo. Bueno, Perdón, es pero sí. interesante. Yo cuando les hablé Mm. de glomerulopatía por IgA, puse un caso que tenía semilunas, porque no era un Berger, era un Schönlein-Henoch, y ahí pusimos el predictor de ese paciente y les enseñé cómo se iba poniendo cada uno de los parámetros para que te diera el factor de riesgo de progresión.
Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Muy buena presentación. Muy ¿eh? buena, muy completa, excelente, te Gracias. felicito. Muy Muchas buena, gracias. Sofi. Yo quiero agregar algo. Sofía ha sido un poco autodidacta porque no ha tenido el apoyo suficiente, una confesión, pero es la realidad por distintas razones en nuestro servicio. Pero bueno, ha cumplido con todas las rotaciones y ha estado firme siempre, así que más valiosa aún todavía la presentación, Sofía. Me encantó. Por supuesto. Una cosa importante que lo hemos hablado siempre, así como cosa, es que también la dieta hiposódica influye, esto Sofi lo hablamos habitualmente por ahí, la dieta hiposódica influye en el valor de proteinuria y como hacemos habitualmente, cuando le pedimos proteinuria, le pedimos ionograma de 24 horas, bueno, lo hemos charlado, y lo multiplicamos por 0,058 y sabemos si está cumpliendo con la dieta hiposódica. Lo digo esto porque también lo charlamos con Sofi habitualmente. Es bien práctico, claro. Es práctico, sí, porque cuando cuando comen con sal, uno dice, bueno, ahora tengo que poner corticoides y a veces reforzando algunas cuestiones. Sí, cosa que no ocurre siempre, porque como bien dice Sofi, la paciente que tenemos no está siempre normotensa y está con sobrepeso. Bueno, bárbaro, Sofi. Y está interfiltrando, además. Seguro. Sí, yo pensé lo mismo. Además. Está hiperfiltrando, sí, tal cual. Tiene 150 filtrados, tal cual. Pero está frenada, pero no parece lo suficiente. Bueno, buenísimo, Sofi. Me encantó. Bueno, gracias a todos los presentes. Bueno, gracias por la invitación. Sí. Exacto. Vamos a seguir Sofi. invitando a todos, seguimos invitando. Gracias. Gracias, nos vemos.